Muy bien chicos, nos encontramos nuevamente en vuestro curso de lógica y en esta oportunidad vamos a hacer el tema de signos lógicos y formalización. Ya saben, yo soy vuestro profesor Elio Ramos Parque y vamos a desarrollar este tema que en sí, de cierta forma, es bien sencillo, ¿no? Primero vamos a hablar sobre cuáles son los principales signos lógicos que aparecen justamente en el curso de lógica. Primero aparecen aquellas que se llaman las variables. Las variables son aquellas que van a representar a las proposiciones simples. O sea, una variable representa a una proposición simple. Y generalmente se utilizan letras como P, Q, R, S, que son las letras más comunes en la lógica, pero también podemos utilizar letras mayúsculas como la A, B, C, D. ¿Ya? O sea, por ende, una variable es esta. Una variable es cualquier letra que puede tomar cualquier valor. ¿Ya? Y también están los conectores lógicos. Los conectores lógicos también son llamados operadores lógicos. Y van a existir dos tipos de operadores lógicos. Están los monádicos, que afectan solamente a una sola variable. Esta puede ser una proposición simple o puede ser una proposición compuesta, pero no importa, este conector lógico solamente afecta a una de ellas. Ojo, el único operador monádico, el único es la negación. Es el único que aparece en la lógica. Por ende, acá tenemos, ¿no? La negación afecta a una proposición, en este caso simple, y en este caso la negación está afectando a una proposición compuesta, ¿no? Entonces acá está negando a este P, entonces Q. Este es el conector monádico. El monádico solamente es esta, la negación. La negación es el único, ojo, acuérdate, el único operador monádico. ¿Ya? Y luego están los diádicos o binarios. Si dice diádico o binario, ya obviamente está diciendo dos. Claro, profesora, dos. Afectan obviamente a dos variables. O tienen la función de unir dos variables. Estas variables pueden ser variables simples o variables compuestas. ¿Ya? O sea, ¿no? Pueden ser pues proposiciones simples o proposiciones compuestas. De las más conocidas ya lo habíamos hecho. Está la conjunción, cuyo simbolito es la I. Está la disyunción débil, que viene a ser la O, ¿se acuerdan? Está la disyunción fuerte, que es la O, pero en el sentido de que solamente una puede darse, no pueden darse las dos a la vez, ¿se acuerdan? La condicional, ¿no? Que viene a ser el entonces. Y la bicondicional, que viene a ser el sí, solo sí. Estos de acá, estos operadores que estamos viendo en verdecito, justamente son los operadores diádicos o binarios. ¿Por qué? Porque van a afectar a dos variables. Afectan a dos variables simples o también en algunos casos pueden afectar a compuestas, ¿no? ¿Qué más? Luego vamos a ver. Pero ojo, también acá debemos hablar de los símbolos auxiliares. Los símbolos auxiliares en la lógica sirven para unir o separar las fórmulas proposicionales. ¿Ya? Generalmente los símbolos auxiliares son paréntesis, corchetes, llaves y signos de puntuación. Como por ejemplo acá, para poder, ¿no?, tomar en cuenta esta fórmula, le hemos puesto en paréntesis porque la negación va a ser pues todo un conector que va a afectar a toda esta proposición, ¿no? A toda esta proposición. Por ejemplo, puede ser, es falso que hoy sea martes, entonces mañana es jueves. ¿Ya? Es falso que. Entonces está justamente afectando todo a esta proposición. Por eso se le pone entre paréntesis. ¿Ya? Ahora, el más conocido obviamente son aquellas que van a utilizarse, como se menciona, paréntesis, corchetecitos y llaves. ¿No? Ese es el más conocido. Pero también existen otras en las cuales se utilizan los puntitos, ¿no? Puntitos acá, dos puntitos acá, para ya no estar poniendo las paréntesis, sino obviamente esto ya significa que están siendo separados por otras dos.
O también suele pasar el caso de utilizar un solo puntito, ¿no? Que también significa la separación de estas dos fórmulas, ¿no? En vez de poner una paréntesis o un corchete, se pone pues dos puntos o un puntito. ¿Ya? Entonces, estos son generalmente los símbolos auxiliares dentro de la lógica. Obviamente el más conocido es justamente estos que van entre paréntesis, corchetes y llaves. ¿Ok? Muy bien. ¿Ven qué forma sencilla es? Acuérdense, las variables son cualquier letra que representan a una proposición. ¿Ya? P, Q, R, S son las más conocidas. Los conectores lógicos son también llamados operadores lógicos. En acá está el monádico, que solamente afecta a una variable simple o compuesta. En este caso, el único conector monádico es la negación. Y los diádicos o binarios son aquellos que afectan a dos variables. A dos variables. Y ya le hemos dicho, están la conjunción, la disyunción fuerte, la condicional y la bicondicional. Son justamente estos conectores diádicos. Y los símbolos auxiliares sirven para separar las fórmulas proposicionales, que son, bueno, pues, paréntesis, corchetes o llaves. ¿Ya? Bien, qué sencillo es entender esto. Ya. Ahora sí vayamos a lo importante en esta parte de lógica, ¿no? Que viene a ser la formalización de las proposiciones. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de que existe el lenguaje natural y el lenguaje formalizado? El lenguaje natural es aquel lenguaje que todos utilizamos, ¿no? Oral, pueden ser oraciones, pero en cambio el lenguaje formalizado es aquel lenguaje en el cual vamos a transformar esas proposiciones en fórmulas lógicas, ¿ya? Ahora, dentro de la formalización de proposiciones vamos a encontrar la primera, la fórmula atómica. Si te está diciendo atómica, allá, entonces tiene que ver cómo se formulan las proposiciones simples o atómicas. Claro, por ende, si es una proposición simple o atómica, ¿cómo se representaba? Solamente se representa con una sola variable. Y por ende, esta corresponde a las proposiciones simples. Por ejemplo, el asno es vertebrado. Es una única proposición, por ende le ponemos P, porque es una proposición. En este caso es una proposición simple predicativa. Acuérdense, siempre hay que saber diferenciar las proposiciones. En este caso tenemos Brigitte y Denis son compañeros de la academia. A pesar que es una oración grandaza, Brigitte y Denis son compañeros de la academia. Esta solamente representa a una única proposición. ¿Por qué? Porque es una proposición simple relacional. Porque son compañeros de la academia, justamente es la relación entre Brigitte y Denis. Por ende, sigue siendo una proposición simple y por eso se representa con una sola variable, P. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en esa parte de la formalización de las proposiciones. En cambio tenemos la fórmula molecular. Fórmula molecular. Ah, profe, ya. Fácil, pues, profesor. Está usted refiriéndose a aquellas proposiciones moleculares. Muy bien, y en las proposiciones moleculares era la fusión de proposiciones simples. Así es que no habrá una única variable, no solamente P. Ahí puede aparecer Q, puede aparecer R, puede aparecer S. Por ende, la fórmula molecular contiene a uno o más operadores y corresponde a las proposiciones compuestas. En este caso, el zorrino no es un mamífero. Allá, por este simbolito de la negación, allá pues es molecular, ¿no? Hay una negación, hay un conector ahí. Ahora, la vaca es mamífero y el caballo también. Allá, por eso, la vaca es mamífero, P, y, ahí está, le pongo la I, el caballo también, Q. Listo. La vaca es mamífero y el caballo también se simboliza como P y Q, porque son dos proposiciones diferentes. El asno es mamífero, pero el loro no. Ah, ya. El asno es mamífero, P, ¿ya? Pero, allá, ese pero era un equivalente de I. Y el loro no es. Entonces, el loro no. Por esta negación se le pone no Q. O sea, ¿qué quiere decir? El loro no es mamífero. ¿Ya? Bien sencillo.
Ahora vayamos a una un poquito más complicada. El zorro come gallina si solo si tiene hambre. Además, algunos son golosos. Ya. En este caso, hay más de una proposición simple, ¿verdad? Muy bien, en este caso. El zorro come gallina sería P. Si solo si, ahí está el conector, tiene hambre. Así solo si, el zorro tiene hambre. Ya, entonces es otra proposición Q. Además, allá hay un además. Entonces, el zorro come gallina si solo si tiene hambre es una proposición que la vamos a poner entre paréntesis, porque tenemos que separar esta proposición. Porque no dice hay un además allá. Además es como decir y algunos son golosos. Y R. Porque golosos es otra proposición diferente a las dos anteriores. Es por eso que el zorro come gallina si solo si tiene hambre, se simboliza como P si solo si Q. Lo ponemos entre paréntesis porque acá hay un además, allá hay un y. Algunos son golosos, le ponemos R. Eso justamente viene a ser la formalización en la proposición molecular. En este caso, con 3 variables. ¿Ya? Pues acuérdate, la formalización de una proposición atómica simplemente es una P. La formulación molecular generalmente tiene 2 o más variables y estas van a ser unidas por conectores lógicos, que puede ser un conector monádico, como la negación, o puede ser un conector diádico, como las que conocemos, ¿no? La conjunción, ¿no? El sí solo sí, el entonces, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Listo. A ver, practiquita. Van a ustedes ver justamente cómo se resuelven este tipo de cosas, ¿no? Ahí nos pone, siendo la proposición P, hoy es lunes, y la proposición Q, mañana es mi cumpleaños, se pide escribir en lenguaje simbólico cada una de las siguientes proposiciones. Muy bien. Hoy es lunes y mañana es mi cumpleaños. ¿Cómo simbolizamos hoy es lunes y mañana es mi cumpleaños? Fácil. P y Q. Claro, porque hoy es lunes, es P, y, hay un I. Mañana es mi cumpleaños, es otra proposición Q. Qué sencillo. Ahora, hoy es lunes o mañana es mi cumpleaños. Se pueden cumplir las dos a la vez. Profesor, muy bien. En este caso, como es una O, fácil, P o Q. Hoy es lunes o mañana es mi cumpleaños. Qué sencillísimo. Ahora me ponen otra. Si hoy es lunes, entonces mañana es mi cumpleaños. Qué fácil, pues, profesor. Si hoy es lunes P, entonces mañana es mi cumpleaños. Mañana es Q. Entonces P, entonces Q. Qué fácil. Vayamos a otra. No es cierto que hoy no sea lunes. No es cierto, profe, hay una negación. No sea lunes, hay dos negaciones. Entonces, ¿cómo lo simbolizo? Ahí está. No es cierto que hoy no sea lunes. Entonces, le falta acá una paréntesis, negación de P, ¿verdad? Eso nomás le falta acá, ¿no? Entonces, acá, ¿qué le falta? ¿Ya? Un paréntesis, negación. Ahí está, ¿verdad? No es cierto que hoy no sea lunes. Hoy no es lunes. ¿Ya? Listo. Muy bien. Continuamos entonces. No es cierto que hoy es lunes y no es cierto que mañana sea mi cumpleaños. Allá. No es cierto que hoy es lunes y no es cierto que mañana sea mi cumpleaños. No es cierto. No es cierto. Muy bien. Porque dice, no es cierto que hoy es lunes, o sea, no es cierto que hoy sea lunes, P, no es. Y no es cierto, por eso hay otra negación, que mañana sea mi cumpleaños. Muy bien. Si hoy es lunes, entonces mañana no es mi cumpleaños. Si hoy es lunes, sería P, entonces no es mi cumpleaños. No Q.
Fácil. Entonces P, entonces no Q. ¿Verdad? Si hoy es lunes, entonces mañana no es mi cumple. ¡Qué fácil! Y vamos a tener esta. Hoy es lunes, sí, solo sí, mañana es mi cumpleaños. Allá, hoy es lunes, sí, solo sí, mañana es mi cumpleaños. ¿Ya? ¡Qué fácil! Qué fácil es hacer las proposiciones, ¿no? Formalizadas. Solamente hay que saber leer y entender qué simbolito vamos a poner. Muy bien. Ahora viene una más interesante. Sean las siguientes proposiciones. P, hoy es martes, y Q, hace frío. Traducir al lenguaje coloquial o natural las siguientes proposiciones. Ahora es al revés, ya no nos están pidiendo que hagamos el lenguaje formal, sino más bien que traduzcamos lo que está allí, ya está en el lenguaje formal, al lenguaje natural, tomando en cuenta que P significa hoy es martes y Q significa hace frío. Muy bien, entonces vamos a hacer. La primera, P, hoy es martes y hace frío. Fácil, pues, hoy es martes y hace frío. La otra, P, que es hoy es martes, o, y Q, que era hace frío. Qué sencillo, entonces. Hoy es martes o hace frío. Ahí está, ya nos está diciéndonos la respuesta. Ahora, uy, la Q se ha puesto antes y la P después. ¿Eso qué quiere decir? Que hace frío tiene que estar antes y hoy es martes tiene que estar después. Pero hay un conector llamado entonces. Muy bien, entonces, ¿cómo será esto? Fácil. Hace frío, Q, entonces hoy es martes. Listo. Qué fácil, ¿verdad? Ahora nos ponen una negación. Ya, negación. Entonces la negación, ¿qué será? No, no hace frío. Claro. Entonces, hoy es martes. Claro, acuérdense que P es hoy es martes. Ahora, P si solo si Q. Ya, hoy es martes, si solo si hace frío. ¿Veis? Ya nos está diciéndonos las respuestas con los conectorcitos, ¿no? Qué fácil es reconocer esto. Ahora me dicen negación de P o negación de Q. ¿Qué será entonces? No es martes o no hace frío. Hoy no es martes o no hace frío. Qué sencillo. Qué fácil. Ahora nuevamente la Q nos han puesto adelante, el sí solo sí y aparece el P. Acuérdate que es la negación. Negación no es. Ya, entonces. No hace frío. Muy bien, no hace frío. Sí, hoy es martes. Pero profesor le dice sí, solo sí. Un equivalente también es el sí. O sea, no hace frío, sí, solo sí, hoy es martes. Eso nos quiere decir este sí, coma. Así es que también no todas las proposiciones se van a poner el sí, solo sí. A veces van a aparecer sí, allá, es una condición. ¿Ya? Una condición para que el otro aparezca. Ya, condicional. ¿Ya? Listo. No es cierto que, ojo, no es cierto, como el anterior lo hemos visto, no es cierto que hoy no es martes. Ya, no es martes, P, no es martes, no es P. Pero me dicen, no es cierto que, hay otra negación, ¿no? Entonces, por ende se le pone, no es cierto, paréntesis, que hoy no es martes, P. Así, esto es la simbolización. Y acá vamos a encontrar también algo similar al anterior. Entonces, no es cierto que no hace frío, porque Q es hacer frío. Entonces acá dice, no hace frío, pero hay una negación. No es cierto que no hace frío. Entonces, no es martes, porque P es martes, no P. Claro, entonces no es cierto que no hace frío, entonces no es martes. De esa forma hemos resuelto estos ejercicios que estaban recontra sencillos, ¿no? Muy bien. Ahora vayamos a más simbolizaciones. En este caso ustedes tienen obviamente una ficha donde hay 20 ejercicios y vamos a resolver en acá los impares y ustedes van a tener que hacer los números pares, ¿ya? Pero para que entiendan, vamos a resolver cómo más o menos se hace la formalización.
El primero nos dice, César Vallejo nació en Perú. César Vallejo nació en Perú. ¿Cómo se simboliza esto? Ya, César Vallejo nació en Perú. Fácil, es una predicativa, profesor. Por ende es simplemente P, porque es una proposición simple. Vayamos a la 3. Si obtengo un trabajo o gano el concurso de contrato, entonces viajaré al extranjero. Obtengo un trabajo, gano el concurso. Entonces viajaré al extranjero. ¿Cuántas proposiciones hay? Efectivamente hay 3. Si obtengo un trabajo es P. O gano el concurso. Gano el concurso sería Q. ¿Ya? Entonces, por eso esto tengo que ponerle entre paréntesis. Paréntesis, paréntesis, porque es otra condición que me está dando. Entonces, viajaré al extranjero. Esa será otra variable R, es diferente. Por ende, ¿cómo se formaliza? Si obtengo un trabajo, gano el concurso de contrato, entonces viajaré al extranjero. Fácil. Obtengo un trabajo o gano el concurso de contrato, entonces viajaré al extranjero. Qué sencillo. A las 5. No como ni duermo. Comer sería P, dormir sería Q. Pero acá hay I, sería pues un I. No como y no duermo. Entonces, obviamente acá hay un I. Entonces, ¿cómo sería? No como y no duermo. Ahí está. No como y ni duermo. De esta forma, ojo, no son iguales, hay 2 proposiciones diferentes, pero el y, porque se supone que son 2 cosas, ¿qué pasa? Hay un y que está indirectamente implicado allí. ¿Ya? Muy bien. La 7. Hawking no es filósofo, sino físico. Este sino, profe, ¿qué sería? Este sino es un equivalente, ¿verdad? Podríamos decir, Hawking no es filósofo, ¿no? Entonces es físico. El si no es, pues entonces, pues, ¿qué es? Entonces será lo otro. Pero acá me dicen, no es filósofo, por eso tengo que negar la primera. Hawking no es filósofo. No, P. Si no, o entonces, ¿qué es? Es físico. Q. Ya está. Ya lo he simbolizado. 9. Mónica estudia y Ricardo no está en el Cusco. Mónica estudia sería pues una proposición, P. Y acá habría mi Ricardo, sería Q, pero dice, no está en el Cusco, no está, entonces negación, Ricardo no está en el Cusco, por ende sería P y negación de Q, no está, estamos negando que no está en el Cusco, negación de Q. ¿Ves? Qué facilito, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos cómo se ejemplifica, cómo se hace la simbolización formalizada de estas oraciones o proposiciones. Continuamos. Vayamos a la 11. No es el caso que Francisco Pizarro conquistó Francia y muere en el Perú. No es el caso, hay una negación anterior. ¿A qué proposición? A Francisco Pizarro conquistó Francia, entonces esto sería una proposición P, y hay un I, muere en el Perú, sería Q. ¿Ya? Listo, vamos a poner todos los ejemplos. ¿Y cómo sería? Vayamos entonces al primero. Muy bien. No es el caso, ahí está, pues, no es el caso que Francisco Pizarro, que es P, conquistó Francia, ¿no? Y, ahí viene el I, muere en el Perú, Q. Cuando ahí está no es el caso, pues no es el caso, ¿se acuerdan? Ahora, es imposible, es imposible, también es un similar a, no es el caso, negación, que si no estudias, entonces logres aprobar. Estudiar es P, pero dice, no estudias, negación de P, entonces logres aprobar Q. Fácil. Ahí está. Es imposible que, está representada con la negación. Es imposible, o sea, no, nunca va a pasar. Que si no estudias, no estudio, no P.
Entonces, lograr aprobar Q. Si diría no logres aprobar, ahí sí le pondríamos negación. Pero acá si no logres aprobar, positivo, Q. Qué fácil. Ahora, ¿Leonora es pianista o es bailarina? Esta está fácil, pues, profesor. ¿Leonora es pianista, es P o es bailarina? Q, ya está. P o Q, qué sencillo. La 17, Hipatia no es médico ni físico. Ya hemos visto esto, ¿verdad? Hipatia no es médico, P, I. No es física, Q, listo, Q. Por ende, no P y no Q. Ahí está, I. Acuérdense que hay una implicante I acá. ¿Ya? Heráclito dice la verdad, sí, la materia no es estática. O sea, Heráclito dirá la verdad si la materia no es estática. Y si la materia fuera estática, no diría la verdad. Este sí es, sí, solamente, sí, o sea, Heráclito dice la verdad, sí, solamente, sí, la materia no es estática. Muy bien. Heráclito dice la verdad, P, sí, es un sí solamente, sí. La materia no es, no es estática, no. ¿Ven, muchachos? Qué sencillo es hacer este tipo de ejemplos. Y recontra sencillo. Ustedes tienen los otros 10 ejercicios más. Muy bien, chicos. Gracias por haber prestado a las clases, no virtuales del día de hoy, breves, pero bien sencillas para entender. Así es que nos vemos en la próxima. Hasta luego y se despide de ustedes vuestro profesor Elio Ramos Parque.